Bienvenidos a nuestro programa Agentes del Cambio. Nuestro tema de hoy es la contaminación de cuerpos hídricos. Sabemos que la contaminación es uno de los principales problemas ambientales y se origina cuando existe presencia de sustancias o elementos que afectan de forma negativa a los seres humanos y ecosistemas. La contaminación o contaminación hídrica tiene lugar cuando en los cuerpos de agua naturales, que son los lagos, ríos, mares, tienen presencia diversos tipos de sustancias químicas ajenas a su composición original, que modifican sus propiedades haciéndolas insalubre, dañina para la vida y por lo tanto inútil para la pesca, agricultura, recreación y consumo humano. El sexto objetivo de desarrollo sostenible de la ONU corresponde al agua limpia y saneamiento. El numeral 3 nos indica que al año 2030 mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Las numerosas actividades humanas generan un impacto importante en la calidad del agua del planeta. Los efluentes industriales, los desechos urbanos, la agricultura son las principales fuentes de emisiones microcontaminantes en el medio ambiente. Contamos con la presencia de Luis Domínguez, nuestro primer invitado, quien se desempeña como director del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de la ESPOL. Bienvenido, Luis, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. Para tener un mejor entendimiento, detallemos con más claridad a estos contaminantes. ¿Cuál es la diferencia entre un microcontaminante y un contaminante emergente? Bueno, cuando hablamos de contaminantes emergentes, estamos hablando de un conjunto de contaminantes que han surgido durante los últimos años, por eso el término emergente, contaminantes que no esperábamos, sustancias que están hoy en día en el ambiente y de las cuales no esperábamos que representen una amenaza para el ecosistema o para la vida. Mas, sin embargo, hoy en día estamos conscientes de que muchos de estos compuestos, incluso sintéticos o naturales, están representando una amenaza para nuestros ecosistemas, para nuestro día a día, ¿no? Y dentro de estos contaminantes emergentes, pues encontramos algunos contaminantes llamados también microcontaminantes, que por su tamaño tan pequeño pueden llegar a representar una amenaza para la vida, incluso llegando a ser incorporados dentro de tejidos de organismos microscópicos. Bien, se ha reconocido la importancia de las fuentes de emisión de los microcontaminantes relacionados con los usos domésticos. ¿Qué tipos de productos que utilizamos todos los días afectan al medio ambiente? Claro, bueno, recordemos que hoy en día, en nuestra vida diaria, estamos en contacto con una gran cantidad de compuestos que han surgido, resultado de la ingeniería química, resultado del desarrollo tecnológico. Por ejemplo, hoy en día muchas de nuestras ropas, de nuestras vestimentas, nos ofertan una cierta protección UV o nos ofertan un cierto nivel de repeler insectos, ¿no? Lo vemos en el mercado. Pero esos productos, esos tejidos que cuentan con estos beneficios, lo hacen gracias a que tienen recubrimientos de sustancias nuevas, sustancias modernas, sustancias desarrolladas durante los últimos años. Pero que al final del día, cuando lavamos nuestra ropa en la lavandería, en la lavadora, pues esas sustancias van siendo separadas del tejido, van quedando en el agua y pueden llegar a través de nuestros sistemas de aguas residuales al medio natural. A esto se suma también aquellos productos que utilizamos para el cuidado diario, ¿no? Cremas de cuidado de la piel, tenemos también por otro lado productos farmacéuticos que consumimos, ¿no? Estamos hoy en día también consumiendo una gran cantidad de compuestos, de medicamentos y mucho más en este tiempo de pandemia, en el cual es muy seguro que el consumo de algunos compuestos como el ibuprofeno, como el paracetamol, ha incrementado de manera importante. Y no todos estos compuestos son absorbidos por el cuerpo. Parte de estos parte de estos productos que colocamos en nuestra piel o que ingerimos, al final del día son liberados el momento de lavarnos las manos, el momento de bañarnos, el momento en el cual excretamos estos compuestos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al estar expuestos en el día a día, hacemos uso de grandes cantidades de estos productos
y luego pues liberamos estos compuestos al medio. Y muchos de ellos pueden llegar al medio natural a través de nuestras redes de aguas servidas, a través de nuestras redes de alcantarillado. ¿Recuerda algún caso donde podamos entender con mayor claridad los efectos de estos contaminantes? Recuerdo un caso muy interesante cuando estuve haciendo mis estudios en Europa. Recuerdo un proyecto transnacional en el cual se hablaba de los llamados disruptores endócrinos, que caen dentro de esta categoría de contaminantes emergentes. ¿Qué son estos disruptores endócrinos? Ocurre que en el día a día, por diferentes razones, incluyendo médicas, hacemos uso de hormonas, hacemos uso de anticonceptivos. Y al final del día, estos anticonceptivos que consumimos son liberados a través de nuestra orina al sistema de aguas residuales. Y si las plantas de tratamiento de aguas residuales no logran removerlos, estos compuestos que tienen un efecto de anticoncepción llegan al medio natural. Y ocurre que cuando llegan al medio natural pueden afectar la reproducción de algunos vertebrados e invertebrados, poniendo en amenaza al ambiente. Pero sumado a eso, también está el hecho de que estos compuestos anticonceptivos pueden ser tomados por las plantas de tratamiento de agua potable y pudieran en algún momento llegar a ser distribuidos a la población, lo cual pudiera afectar las tasas de natalidad, las tasas de reproducción de una ciudad o de un país. Entonces recuerdo mucho esa problemática, recuerdo una gran inversión, estudios muy profundos en torno a descubrir si estos productos que son consumidos por la gente están llegando al ambiente, si están afectando el ecosistema y finalmente pues si están regresando a la comunidad. Bien, tenemos conocimiento que existe un estudio sobre el zooplancton en el estuario interno del Golfo de Guayaquil. ¿Nos puede comentar un poco más sobre este estudio, Luis? Sí, es correcto. En conjunto con la Universidad de Guayaquil, pues estamos llevando a cabo estudios en el Golfo y la problemática o la reflexión, la motivación detrás de esto es que es reconocido que en el Ecuador tenemos un problema de gestión de desechos sólidos, ¿no? Entonces, muchos de los plásticos que son empleados por la ciudadanía, por la comunidad, de una u otra manera llegan hacia nuestros cuerpos de agua. Y estos plásticos que llegan hacia nuestros cuerpos de agua pues tienen oportunidad de degradarse con la acción del sol, con la acción del clima y fluir a lo largo de nuestra cuenca, a lo largo del río Daule, del río Babahoyo y finalmente llegar a nuestro estuario, al estuario de Guayaquil. ¿Y cuál es la relevancia? ¿Por qué nos interesa el estuario? Bueno, recordemos que nuestro estuario es un sitio de reproducción, es un sitio de protección para muchas especies de peces de interés comercial. Es decir, peces de especies de interés comercial utilizan el estuario como una zona de cuidado para sus alevines, para sus pequeños peces. Y el momento en el cual estos alevines entran a nuestro estuario, pues lo primero que buscan es alimento. Pero el momento en el cual buscan alimento, ocurre que no solamente se encuentran con el alimento natural, pequeños organismos, sino también se encuentran con pequeñas partículas de plástico. Y en muchas ocasiones, estas pequeñas partículas de plástico pueden ser consumidas por estos peces, lo cual genera un efecto engañoso en los organismos, porque los organismos ingieren plástico o microplásticos, tienen la sensación de estar satisfechos, llenos de comida, pero realmente el microplástico no es capaz de otorgarle ningún tipo de poder nutricional al organismo. Y por lo tanto es como que una persona sienta que ha comido, pero ese alimento no le otorgue ningún tipo de nutrientes. Y eso conlleva una afectación de la salud. En este caso, a una afectación de la salud de los niveles más básicos de la cadena trófica y por lo tanto pone en riesgo no solamente lo que hablamos, la salud del ecosistema, sino, por ejemplo, las pesquerías, la productividad de nuestro estuario, el aporte de nuestro estuario hacia las pesquerías, que son un factor de importancia para nuestra región. Muchas gracias por su aporte, Luis. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Pase bien. Ante la problemática mundial sobre los microcontaminantes y la preocupación por la salud de los habitantes de Guayaquil, Veolia Ecuador ha comenzado un trabajo de identificación de estos elementos que podrían afectar a la mayor fuente de abastecimiento de la ciudad, que es el río Daule.
Nos acompaña ahora Anne-Charlotte Boutet, ingeniera de proyectos medioambientales de Veolia Ecuador. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Sergio. Charlotte, cuéntanos cómo fue el desarrollo de este estudio en la cuenca del río Daule. Bueno, como lo mencionaste, empezamos un estudio piloto de investigación sobre microcontaminantes. Hace un poquito más de un año llegué a Ecuador para llevar a cabo este proyecto en el Departamento de Sostenibilidad de Veolia Ecuador. Y nosotros estábamos preocupados por la ciudad y por la salud de los ciudadanos de Guayaquil, ver qué contaminantes habíamos en nuestra fuente, que es el río Daule. Para empezar, la fuente de agua que captamos en el río Daule está ubicada a más o menos 20 kilómetros más arriba, en el norte de la ciudad de Guayaquil, en un lugar conocido como La Toma. Bueno, este río pertenece como a la cuenca del río Daule, que es una cuenca muy grande y pertenece a la cuenca del río Guayas, esta cuenca que es una de las más grandes cuencas de la costa pacífica. Entonces, la cuenca del río Daule, que mide más o menos 13.000 kilómetros cuadrados, es un área muy, muy grande. Entonces nosotros decidimos de dividir nuestro proyecto en dos fases. Una primera fase para justamente tener hacer mapas de vulnerabilidad, cartografía, también los riesgos de transferencia de los contaminantes en el agua, y hacer todo como que un listado de los contaminantes que teníamos que investigar. Una vez esta fase realizada, la segunda fase fue como un plan de muestreo a lo largo del río. Entonces, en esta primera fase que hicimos, cartografía de riesgo y vulnerabilidad, fuimos a entrevistar como agricultores, también centros de salud, porque la cuenca del río Daule es una cuenca agrícola con muchas actividades de cultivo de arroz, de banano, de maíz, pero también hay una presencia doméstica con muchos centros de poblaciones que están alrededor del río. Entonces nosotros cruzamos bases de datos, entrevistas con especialistas también del medio ambiente y personas de centros de salud, etcétera, para justamente tener una base de datos para cartografiar y saber qué riesgo teníamos y dónde podíamos encontrar el mayor riesgo, y también tener una base de datos para saber qué tipo de microcontaminantes podemos encontrar, porque obviamente sabemos que tenemos miles y miles de microcontaminantes y no podíamos como investigar todos. Entonces nos enfocamos en un listado de 170 parámetros y con el mapa de riesgo que teníamos, vimos que los mayores riesgos de contaminación eran en la parte baja de la cuenca, cerca de Santa Lucía hasta La Toma. Entonces nosotros enfocamos nuestro trabajo en esta parte. En la segunda fase, que es la fase de plan de muestreo, nosotros fuimos a recorrer la cuenca y tomamos 5 puntos de muestreo en la época seca. 2 muestreos hicimos. Esos puntos, tenemos un punto en la represa de Oreperipa, el inicio del río Daule. Después tenemos un punto a la mitad de la cuenca para ver la evolución de la concentración de esos microcontaminantes, y 2 puntos enfocados en la parte de mayor riesgo. El último punto, el 500 punto, era en el agua potable, porque queríamos ver si nuestros tratamientos también están eficaces y pueden tratar esos microcontaminantes. Entonces, los resultados de esos 2 muestreos está bastante bueno, porque, bueno, aunque encontramos plaguicidas, un medicamento, metales pesados, los límites están debajo de los límites más estrictos del mundo, y entonces no tenemos riesgos sanitarios para la salud.
Pero obviamente como estamos preocupados y participando a los desafíos del futuro como empresa Veolia, nosotros queremos como seguir esta investigación para poder seguir la evolución de esas concentraciones, porque obviamente con el futuro y el crecimiento de la población o la intensificación de las prácticas agrícolas podríamos tener una aumentación de esos valores en el río. Entonces, pues es un proyecto piloto muy importante porque es uno de los primeros que se ha realizado en la zona, en América Latina, enfocándonos en microcontaminantes en la fuente de agua potable. Entonces es un trabajo que poco a poco estamos desarrollando y estamos creyendo justamente en nuestra participación para participar a los desafíos del futuro como Veolia. Excelente, muy interesante la información, Charlotte, y más que nada la preocupación hacia los habitantes de la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Sergio. Hemos comentado sobre qué son los microcontaminantes, cómo se clasifican, efectos negativos que pueden desencadenar y también sobre varios estudios realizados en los cuerpos de agua cercanos a Guayaquil. Ahora bien, ¿cómo podemos aportar a la solución de esta problemática? Tenemos el agrado de presentar a nuestro tercer invitado, a Giovanni Ginata. Él se desempeña como secretario técnico del Fondo de Agua de Guayaquil. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Giovanni. Buenos días, gracias por la invitación también a ustedes. Giovanni, ¿qué es Fondagua y a qué se dedica? Bueno, Fondagua es el Fondo para la Conservación de la Cuenca del Río Daule, o también denominado Fondo de Agua de Guayaquil. Este es uno de los 5 fondos de conservación de cuencas hídricas creados en el Ecuador, inicialmente promovidos por The Nature Conservancy, y en el caso de Guayaquil, este proyecto fue acogido hace algunos años por EMAPAC, y junto con una lista de importantes socios, fundadores y adherentes, decidieron constituir este fideicomiso que lo que hace es captar recursos, principalmente privados, para poner en marcha un plan de conservación. Un plan de conservación para proteger ¿qué? La cuenca del río Daule, que es la cuenca hidrográfica que alimenta a 28 cantones, incluyendo Guayaquil, siendo obviamente Guayaquil la ciudad más poblada dentro de todo este grupo de cantones, una zona muy altamente productiva, no solamente desde el punto de vista agroindustrial, sino también por los 4 millones de habitantes que vivimos en esta zona. Bien, ¿cuáles son los proyectos y las actividades que se realizan en pro de la conservación de la cuenca del río Daule? Cuando se hizo la planificación años atrás de Fondagua, bajo un estudio que se lo contrató con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se establecieron varios componentes o varios ejes de trabajo. Hay un eje vinculado con el hecho de fomentar el mejoramiento de la calidad de agua de la cuenca, porque obviamente la calidad de agua es uno de los principales problemas de la cuenca hidrográfica del río Daule, y para ello se están trabajando, por ejemplo, en la construcción de una red de monitoreo electrónico, que es un proyecto básicamente dirigido por EMAPAC con fondos del Banco Mundial, y que establecerá el primer eje de monitoreo de 7 estaciones electrónicas que estarán puestas en diferentes puntos de la cuenca y darán una riqueza de información que hoy en día no existe sobre qué está pasando y a dónde está pasando. Eso es un primer elemento. Luego estamos trabajando también con el fomento de buenas prácticas agrícolas. ¿Por qué? Porque la agricultura, la ganadería y otras actividades agroindustriales mal ejecutadas son parte causantes de los problemas de la cuenca, como por ejemplo el mal manejo de suelos, la deforestación ocasiona un problema grave de erosión que hace que ese suelo agrícola termine depositándose en la cuenca hidrográfica y por ende creando los problemas evidentes de sedimentación. Para ese efecto, nosotros el año pasado, en noviembre, establecimos una finca demostrativa que está establecida en la zona de Daule, está trabajada dentro de una propiedad de la ONG CESA, con quien hemos trabajado cercanamente, con una ONG internacional que se llama Agricultores y Veterinarios Sin Fronteras, con quienes establecimos esta finca piloto para la promoción de buenas prácticas de agricultura, en este caso específicamente enfocados en el cultivo de arroz, que es el cultivo más importante de la parte baja de la cuenca. Al mismo tiempo hemos hecho algunas aplicaciones a fondos internacionales. El año pasado
tuvimos la buena noticia de tener algunos fondos aprobados. Por ejemplo, hay un fondo muy importante que se participa con la Universidad Casa Grande y con el CIFEN y con el municipio de Guayaquil, que nos adjudicaron fondos de la Unión Europea para trabajar en varios componentes. Uno de ellos, nuevamente, el fomento de buenas prácticas agrícolas, pero también hay un componente innovador del fomento de acuerdos de conservación para que los mismos actores de la cuenca se conviertan en socios, en aliados de los planes y proyectos de conservación. Y la Casa Grande, que tiene pues su eje estratégico muy fuerte en el tema de comunicación, trabajará con ese proyecto en el fomento de educomunicación, de educar y comunicar a los habitantes de la cuenca en por qué la importancia de conservarla y qué pueden hacer ellos para contribuir a conservar la cuenca. Además de una larga lista de otros componentes vinculados también con mejorar la gobernanza del agua, establecer mecanismos desde la base, desde la población, para poder también ayudar a mejorar, a estructurar el control, el manejo de lo que sucede en la cuenca con respecto al recurso hídrico y cómo se afecta. También se ganó un concurso con una fundación francesa que se llama Fundación Ensemble, que en el caso de la Unión Europea el proyecto es de 845.000 euros a 4 años plazo. En el caso de la Fundación Ensemble es un proyecto más pequeño de 150.000 euros a 3 años plazo. En ese caso se trabaja también con el fomento de buenas prácticas agrícolas, pero ya no en la cuenca baja, sino en la parte alta, y ya no con el cultivo de arroz, sino con el cultivo de cacao, introduciendo elementos también de mejoramiento de agrobiodiversidad y de biodiversidad en las parcelas, en las fincas, digamos, de los pequeños agricultores de la zona. También ganamos una propuesta con Nature Conservancy y con la Agencia Francesa de Desarrollo de un proyecto de 300.000 euros que se ejecutará durante 16 meses para identificar puntos críticos de la zona, de la cuenca, donde se puede hacer un primer ejercicio de restauración y de conservación, donde además se va a poder trabajar con 2 municipios de la cuenca para ayudarlos en el diseño y el trabajo y el fomento de buenas prácticas públicas o de buenas políticas públicas para la conservación de agua, y donde también habrá espacio y financiamiento para hacer a mediados de año un evento regional con todos los cantores de la cuenca para poder, un evento técnico para poder discutir sobre la problemática y para que participen todos los GATS y los consejos provinciales inmersos en la cuenca. Y finalmente hay un proyecto más pequeño de $20.000 de 6 meses plazo financiado por Nature Conservancy para mejorar componentes de lo que ya estábamos trabajando con la finca piloto en Daule, para agregar valor, agregar algunos temas adicionales que se quedaron un poco cortos. Por ejemplo, el hecho de introducir una técnica que ya viene difundiendo el Ministerio de Agricultura, que se llama arroz pato, es decir, que se puede combinar la producción de patos, que sirve también como un ingreso adicional y un aporte de proteína al agricultor, que además tiene un beneficio ambiental porque ayuda a controlar plagas y demás, y que convivan, digamos, en las fincas productoras de arroz. Básicamente eso resume, digamos, los proyectos que tenemos financiados por este año. Obviamente estamos haciendo aplicaciones a otras fuentes de financiamiento internacional para ojalá conseguir mayor cantidad de recursos y poder hacer más tareas, porque es enorme realmente la cantidad de cosas que están establecidas en el plan de conservación que se requieren hacer para establecer un mejor manejo ambiental de la cuenca. Muy interesante todas estas iniciativas, Giovanni, en pro de la conservación de este recurso tan importante como lo es el agua. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Giovanni. Muchísimas gracias a ustedes. Veolia ha desarrollado soluciones innovadoras y de alta tecnología que eliminan diversos microcontaminantes presentes en el agua que pueden perturbar el funcionamiento biológico de los seres vivos. La implementación de estas soluciones en los procesos de tratamiento generan 3 importantes beneficios: mejorar la calidad del agua, reducir los riesgos a la salud y preservar la biodiversidad. Gracias por compartir con nosotros. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir abordando estos temas de gran interés para la comunidad. Nos vemos pronto. Muchas gracias.